Mi nombre es Noah. Tengo 32 años y hasta hace unos meses pensaba que estaba viviendo la vida con la que sueñan la mayoría de los hombres. Una casa bonita, un trabajo decente y una esposa a la que adoraba. Al menos, pensé que la adoraba. Ya sabes cómo va. Conoces a alguien joven. Construyes una vida juntos. En algún momento del camino, dejas de notar las grietas hasta que un día todo se desmorona bajo tus pies. Nunca imaginé que estaría sentado aquí escribiendo esto. Pero la vida tiene una manera curiosa de despertarte cuando menos lo esperas. Comenzó sutilmente. Pequeños comentarios aquí y allá. Elise ponía los ojos en blanco cuando hablaba de mi trabajo durante la cena. Se interesaba demasiado en su teléfono durante las noches de cine. Solíamos compartirlo todo. Planes, sueños e incluso memes estúpidos a medianoche. Pero últimamente, ella se había estado alejando, como si yo fuera una obligación aburrida con la que estaba atrapada. Al principio lo atribuí al estrés. Ella se había estado quejando de que todos sus amigos estaban ascendiendo más rápido que nosotros, comprando autos más llamativos, publicando vacaciones exóticas. Pensé que era solo una mala racha. Todo el mundo pasa por ellos, ¿verdad? De lo que no me di cuenta fue que Elise no solo estaba a la deriva emocionalmente, sino que estaba haciendo movimientos. Los tranquilos y deliberados. Cosas como abrir su propia cuenta bancaria, que ella juraba que era solo para ganar dinero por diversión, y cambiar la contraseña de su teléfono sin decírmelo. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia y me decía que no esperara despierta porque se estaba poniendo al día con sus proyectos. Quería creerle. Dios, necesitaba creerle. El verdadero golpe en el estómago llegó un jueves por la tarde. Estaba sentado en mi escritorio, revisando hojas de cálculo, cuando sonó mi teléfono. Un mensaje de texto de Elise. Todavía recuerdo cómo se me hundió el estómago cuando lo leí. Hemos terminado. No vuelvas a hablar conmigo. Solo con mi abogado. Sin pelea, sin previo aviso. Ninguna conversación. Solo eso. Como si fuera un mal hábito, ella lo estaba dejando de golpe. Me quedé allí sentada durante un minuto, entumecida. La pantalla se volvió borrosa frente a mis ojos. La gente habla de ver rojo cuando está enojada. No lo hice. No vi nada. Solo un blanco vacío y cegador. Luego, con mucha calma, dejé el teléfono, me levanté de la silla y salí de la oficina sin decir una palabra a nadie. Me subí a mi auto, me detuve en un estacionamiento al azar y me quedé allí sentado, pensando. Recordando todos los años que trabajé horas extras para pagar el pago inicial de la casa, que estaba a nombre de ambos, pero principalmente mi cuenta bancaria. El SUV nuevo que está en nuestro garaje y que compré directamente como regalo sorpresa de aniversario. Los muebles, la electrónica, las vacaciones. El 90% lo financio yo. No me importó en ese momento. La amaba. Ayudarla me hizo feliz. Pero sentada allí en ese auto, algo dentro de mí se movió. Si Elise quería terminar, bien, como ella deseaba. Pero ella no se iba a llevar todo lo que yo había construido. Esa noche me puse a trabajar. Lo primero que hice fue llamar al banco y congelar todas las cuentas conjuntas, encerrarlas con más fuerza que un tambor. Luego revisé las tarjetas de crédito que ella había cargado en mis cuentas y las cancelé una por una. Incluso señalé actividad sospechosa en su tarjeta personal que técnicamente había estado pagando cada mes. Luego vinieron los servicios públicos, el seguro, los pagos del automóvil. Todos estaban a mi nombre. Cada suscripción, cada factura, cada comodidad que disfrutaba estaba vinculada a mí. Por la mañana, tenía una lista, tan larga como mi brazo, de todo lo que Elise pensaba que era nuestro y que en realidad era mío. Y aún no había terminado. Saqué los títulos de propiedad, verifiqué 2 veces la propiedad de los vehículos y llamé a mi propio abogado, un viejo amigo de la familia que me debía un favor. No apresuré nada. Sin ira, sin confrontación dramática. Me moví en silencio, metódicamente, como si estuviera limpiando una herida. Era casi divertido lo fácil que era. Elise se había acostumbrado tanto a que yo manejara todo que no se había molestado en comprobar quién estaba el nombre en qué. Supuso que todo caería perfectamente en su regazo una vez que contratara a un abogado. 2 días después de su primer mensaje de texto, su abogado envió un conciso correo electrónico exigiendo una lista de activos y proponiendo una división amistosa. Sonreí para mis adentros mientras respondía, adjuntando una ordenada hoja de cálculo que mostraba que el único activo al que ella tendría derecho era su propia cuenta de ahorros, que, por cierto, no era muy impresionante. No me regodé, no discutí. Acabo de entregar hechos fríos y concretos. La respuesta que obtuve no fue tan serena.
De repente, hubo llamadas frenéticas desde la oficina de su abogado, solicitudes de reuniones urgentes, acusaciones de ocultamiento de activos y mala fe. Dejé que mi abogado se encargara del asunto. A él le encantaban este tipo de cosas. Mientras tanto, cambié las cerraduras de la casa, estacioné la camioneta en casa de un amigo y reservé una habitación en un lindo hotel en el centro. No estaba dispuesto a quedarme hasta el colapso. Ojalá pudiera decir que me sentí triunfante, pero sobre todo me sentí cansado. Agotado por años de darlo todo por alguien que me veía como nada más que un trampolín hacia una vida mejor. El problema llegó unos días después, cuando la propia Elise rompió la regla de no contacto que con tanto orgullo había establecido. Estaba sentada en el bar del hotel, tomando un whisky, cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Por un segundo, me quedé mirándolo. Entonces, la curiosidad se apoderó de mí. Respondí. Su voz era frenética, un poco sin aliento. Me acusó de ser vengativo, de arruinarle la vida, de ser pequeño y mezquino. Dijo que no podía acceder a sus cuentas, no podía usar sus tarjetas de crédito y ni siquiera podía entrar a la casa. Su abogado le había advertido que sin activos importantes, su caso de manutención conyugal era, en el mejor de los casos, endeble. Ella estaba exigiendo que solucionara esto de inmediato o enfrentaría graves consecuencias. La dejé despotricar. No lo interrumpí ni una sola vez. Cuando finalmente se calmó, respirando con dificultad en el teléfono, simplemente dije, «Como deseas», y colgué. Ese fue el primer momento real de paz que sentí en meses. Por supuesto, la cosa no terminó ahí. Elise no era del tipo que se calla y sabía que se acercaba la siguiente ronda. Había tomado su decisión, pero no tenía idea de cuán profundo era el hoyo que había cavado para sí misma. Y ahí, amigos míos, es donde las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. A la mañana siguiente, mi abogado me envió una carta del nuevo abogado de Elise, esta vez diferente. Aparentemente, el primer chico la había dejado después de darse cuenta de que no tenía ningún caso por el que valiera la pena luchar. Este segundo abogado fue un poco más agresivo y amenazó con llevarme a los tribunales por retener bienes conyugales y alegando que había causado daño financiero intencionalmente. Me reía a carcajadas en medio de mi habitación de hotel. Verás, todo lo que había hecho era según las reglas. Las cuentas fueron congeladas, no vaciadas. Su nombre no estaba en el título del SV ni en la hipoteca, solo el mío. El control conjunto, cada uno de nosotros tenía el mismo acceso, pero ¿adivinen quién había estado depositando el 90% de los fondos? Sus ahorros personales no fueron tocados por mí. Incluso había documentado cada paso que di después de su mensaje de texto, asegurándome de que no hubiera una sola acción que pudiera interpretarse como maliciosa. Elise había disparado el primer tiro cuando me dijo que no la contactara directamente. Mi abogado respondió cortésmente, exponiendo todos los hechos, incluido el cronograma y una lista completa de activos que muestre exactamente quién poseía qué. Incluso juntó el mensaje de texto original de Elise, destacando su solicitud de no contacto directo. Le envió un cese al abogado de Elise, sobre todo, sin dejar margen de maniobra. Siguió un silencio de radio durante una semana. Durante ese tiempo, me mudé del hotel a un apartamento pequeño pero acogedor más cerca de la ciudad. No era tan llamativa como la casa, pero era mía, pagada con mi propio dinero y libre de todos los fantasmas que Elise había dejado atrás. Mientras tanto, comencé a tener pequeños vislumbres de cómo iban las cosas por su parte. Los amigos en común, que resultó que no eran tan leales a Elise como ella pensaba, me mantuvieron informado. Aparentemente, Elise estaba luchando. Sin acceso a la casa, a su coche ni a nuestras cuentas bancarias, tuvo que chocar con una de sus amigas. Intentó alquilar su propio apartamento, pero como no tenía tarjetas de crédito activas ni prueba de ingresos independientes, no le fue bien. Su trabajo, en el que había trabajado hasta tarde con tanta frecuencia, también pendía de un hilo porque su rendimiento había ido decayendo durante meses. Había estado tan concentrada en cualquier plan de salida que estuviera tramando que no había prestado atención al trabajo real. Una noche, alrededor de medianoche, recibí otra llamada. No reconocí el número, pero algo me dijo que contestara. Era Elise. Su voz era temblorosa, casi irreconocible. Dijo que necesitaba reunirnos, que deberíamos hablar de las cosas. ¿Cómo? Incluso se disculpó, más o menos, diciendo que había actuado precipitadamente por enojo, pero que tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Por un momento, me quedé allí sentada, mirando la pared. La audacia,
El gran valor que se necesitó para intentar hacer retroceder todo después de reducir el puente a cenizas. No grité. No me regodé. Simplemente le dije con calma que estaba siguiendo su pedido original. No comunicación directa. Si necesitaba algo, podía recurrir a su abogado. Lo intentó de nuevo, alzando la voz, suplicando ahora, diciendo cosas como: «Vamos, Noah, no seas así, podemos solucionar esto si nos sentamos y hablamos». Pero ya no existía el nosotros. Hacía mucho tiempo que no lo había. Le dije que la persona que conocía, el hombre que hacía todo lo posible para hacerla feliz, se había ido. «Como deseabas», dije nuevamente en voz baja y colgué. Al día siguiente llegó otro correo electrónico de su abogado. Esta vez, una oferta formal de acuerdo. Elise pedía manutención conyugal, un automóvil y una parte del valor de la casa. De nuevo me reí. Ya ni siquiera estaba enojado. Fue simplemente absurdo. Mi abogado redactó una respuesta, explicando exactamente por qué no tenía derecho a recibir ni un centavo. Sin hijos, sin deudas compartidas, sin sacrificios significativos por su parte para apoyar mi carrera. De hecho, todo lo contrario. La casa fue comprada antes del matrimonio, el auto fue un regalo, con documentación que lo acredita, y todas las cuentas fueron congeladas legalmente. No hubo ninguna mala conducta de mi parte. De hecho, su terminación unilateral del matrimonio, sin fundamento, debilitó aún más sus reclamaciones. Pasó otra semana y luego sucedió lo inevitable. Elise presentó una moción de emergencia para manutención conyugal temporal. Afirmó que no tenía dinero, ni coche, ni lugar donde vivir. La audiencia judicial fue fijada para el viernes por la mañana. Me presenté con un traje hecho a medida, tranquilo y sereno, flanqueado por mi abogado. Elise entró, luciendo como un fantasma de sí misma, desaliñada, frenética y aferrándose a una carpeta de papeles desorganizados. Cuando el juez llamó el caso, el abogado de Elise se lanzó a una dramática y triste historia sobre cómo la habían abandonado sin recursos. La describió como víctima de una emboscada financiera calculada. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado se puso de pie, frío como el hielo, y presentó todo: los documentos, los cronogramas, los mensajes de texto, los títulos de propiedad. Mostró al tribunal que Elise había iniciado el divorcio, no exigió ningún contacto y nunca había contribuido significativamente a los bienes del matrimonio. Demostró que ella tenía acceso a sus propios fondos separados, pero los había administrado mal. La expresión del juez cambió mientras hojeaba los expedientes. Le hizo a Elise algunas preguntas concretas, algunas sencillas, como cuál había sido su contribución a la hipoteca. «Ninguno», respondió ella. «Y si tenía alguna prueba de propiedad compartida del coche». Ella no lo hizo. Cada respuesta cavó el agujero un poco más profundo. Cuando el juez falló, la situación ni siquiera estaba cerca. Solicitud de manutención conyugal de emergencia, denegada. Posesión inmediata de la casa o vehículo, denegada. Asistencia financiera temporal, denegada. Se le advirtió con mucha firmeza que si deseaba presentar otras reclamaciones, debía prepararse para una batalla larga y costosa, que casi con seguridad perdería. El rostro de Elise se arrugó cuando la realidad la golpeó. Ella me lanzó una mirada, una que todavía puedo ver claramente en mi mente, una mezcla retorcida de traición, rabia y algo casi parecido al arrepentimiento. Pero para entonces ya no sentí nada. Ni ira ni tristeza, solo cierre. Después de la audiencia, mientras caminaba hacia mi auto, la escuché decir mi nombre. Me volví, casi esperando otra diatriba. En lugar de eso, se quedó allí parada, agarrando su carpeta, pareciendo más pequeña de lo que la había visto nunca. «Noah», dijo en voz baja, «por favor, podemos simplemente hablar». Hice una pausa, mi mano en la puerta por un largo momento. Me limité a mirarla, la mujer que una vez había prometido construir una vida conmigo y luego intentó destrozarla cuando pensó que podía hacerlo mejor. «Como quisieras», dije por última vez, me subí a mi auto y me fui. Pero créame, esto ni siquiera fue el final. Después de ese día en la corte, pensé que Elise finalmente podría captar la indirecta y desaparecer de mi vida para siempre. Pero si algo aprendí a través de este lío es que algunas personas no pueden simplemente dejarse llevar, especialmente cuando se dan cuenta de que el césped del otro lado no solo es menos verde, es un páramo árido. Al principio todo estaba en silencio. Pasaron un par de semanas. Me instalé en mi nuevo departamento, me lancé a trabajar y redescubrí lo que se sentía al respirar sin andar sobre cáscaras de huevo. Fui al gimnasio,
Me reconecté con viejos amigos con los que había perdido el contacto durante mi matrimonio, incluso cogí algunos pasatiempos que me encantaban pero que había dejado de lado para dedicar más tiempo a las infinitas necesidades de Elise. Por primera vez en años, estaba realmente feliz. Pero supongo que las cosas buenas tienen una forma de atraer viejos fantasmas, porque justo cuando la vida empezó a sentirse normal otra vez, comenzaron los susurros. Al principio, fueron conocidos mutuos los que se acercaron. Personas con las que no había hablado en meses enviándome mensajes de texto casuales como «Oye, pregunta loca, ¿Elise y tú realmente se separaron?» Otros no fueron tan sutiles. Una de sus antiguas compañeras de trabajo, Yene, a quien apenas conocía más allá de un cortés gesto de sentimiento en las fiestas de Navidad, me envió un mensaje una noche. «Oye, no intento generar drama, pero Elise le ha estado diciendo a la gente que le robaste todo, que arruinaste su vida por despecho. Simplemente pensé que deberías saberlo». Me quedé mirando ese texto durante mucho tiempo. Una risa hueca se escapó de mi pecho. Elise clásica. Cuando la realidad no se ajustaba a su narrativa, simplemente construyó una nueva. Aparentemente, ella había inventado una historia en la que yo era un monstruo manipulador que la tomó por sorpresa con el divorcio. Tomó todo en una gran traición y la dejó en la indigencia por pura y calculada crueldad. Se describió a sí misma como la víctima inocente, que había amado demasiado, confiado con demasiada facilidad y pagado el precio. La cosa es que al principio no me importó. Déjala hablar. Tenía los documentos judiciales, los recibos, las pruebas contundentes. Cualquiera que realmente importara sabría la verdad. Pero Elise no se conformó con simplemente envenenar nuestros viejos círculos sociales. No, ella quería un arco de redención en toda regla, uno en el que ella fuera la mujer pobre y agraviada que reconstruía su vida a partir de las cenizas, preferiblemente la billetera de otra persona. Fue entonces cuando cometió su mayor error hasta el momento. A través de una impresionante gimnasia mental, Elise logró convencer a un chico, llamémoslo Brandon, de que ella era la persona equivocada. Brandon era dinero nuevo, más llamativo que inteligente. El tipo de persona que pensaba que la lealtad era una característica que se podía comprar junto con ropa de diseñador y vacaciones de lujo. Presa perfecta. Empezaron a salir y, por lo que escuché a través de los rumores, la cosa se intensificó rápidamente. Publicaciones lujosas en Instagram, escapadas de fin de semana, ropa nueva, días de spa, todo financiado por Brandon, quien creía que estaba rescatando una damisela en apuros de las garras de un exmarido malvado. Habría sido ridículo si no fuera tan predecible. Me quedé al margen. Déjala tener su nuevo príncipe azul. Pensé que era solo cuestión de tiempo antes de que se me quitara la máscara. Porque esto es lo que pasa con las personas como Elise. Pueden fingir por un tiempo, pero eventualmente te muestran quiénes son en realidad. No pasó mucho tiempo. Al parecer, Elise no pudo resistirse a los viejos hábitos. Empezó a trabajar hasta tarde otra vez, se volvió reservada con su teléfono y gastó el dinero de Brandon como agua en un colador. Bolsos nuevos, joyas nuevas, cenas elegantes con amigos que, curiosamente, se parecían sospechosamente a la gente de fiesta con la que solía frecuentar cuando estaba casada conmigo. Brandon empezó a hacer preguntas. Elise se puso a la defensiva. Las peleas se pusieron feas. Y luego, una noche, ella hizo con él el mismo movimiento que hizo conmigo. Un mensaje de texto diciendo que había terminado y que debía hablar con su abogado si quería recuperar algo. Solo que Brandon no era yo. No se dio simplemente la vuelta y se alejó. No. Brandon desató a su equipo legal contra ella, investigadores privados, contadores forenses, abogados que hicieron que el mío pareciera un asistente legal. Y lo que encontraron, bueno, digamos que la red de mentiras de Elise no era tan sólida como pensaba. Resulta que había estado desviando dinero de las cuentas de Brandon sin su permiso, usando sus tarjetas de crédito para financiar sus compras, en algunos casos, incluso falsificando su firma en contratos de arrendamiento de muebles y joyas. No fue solo una ruptura complicada. Fue fraude criminal, robo de identidad, abuso de confianza fiduciaria, y Brandon no estaba interesado en llegar a un acuerdo en silencio. La última actualización que recibí, a través de la misma red de amigos que habían estado apoyando silenciosamente a Karma, bueno, estaban de enhorabuena. Elise se enfrentaba a graves acciones legales. La estaban demandando por decenas de miles de dólares. Se enfrentaba a posibles cargos penales y oficialmente la habían incluido en la lista negra de la industria en la que solía trabajar. Sin amigos, sin dinero, sin perspectivas. Solo los escombros que ella creó, que pesaban sobre sus hombros. ¿Y yo? Finalmente fui libre.
La última vez que la vi fue hace un mes. Estaba tomando un café cerca de mi apartamento, ocupándome de mis propios asuntos, cuando la vi al otro lado de la calle. Parecía agotada, cansada de una manera que el maquillaje no podía ocultar. Estaba sentada sola en un banco, navegando en su teléfono como si estuviera buscando algún tipo de salvavidas. Ella no me vio, o tal vez si simplemente ya no me reconoció. De cualquier manera, pasé de largo sin mirarlo 2 veces porque me di cuenta de algo en ese momento. A veces, la mejor venganza no es la ira. No se trata de contraatacar ni de poner trampas. Es vivir bien, prosperar sin ellos, ser tan feliz y sin remordimientos que su ausencia se convierta en lo mejor que te haya pasado. Y eso es exactamente lo que pretendo hacer. Aproximadamente una semana después de ver a Elise en ese banco, pensando que esa parte de mi vida finalmente había terminado, recibí una llamada telefónica de un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo me dijo que respondiera. ¿Curiosidad o cierre? No sé. De cualquier manera, respondí e inmediatamente me arrepentí. Era su madre. Ahora bien, nunca había sido cercano a la familia de Elise. Siempre actuaban con bastante cortesía a mi alrededor, pero había una corriente subyacente de condescendencia, como si pensaran que ella se estaba conformando a casarse conmigo. Estaba a salvo, un marido inicial que la mantendría estable hasta que descubriera lo que realmente quería. Escuché los susurros cuando pensaron que no estaba escuchando. Podría haberlo hecho mejor, murmuró una vez su tía en nuestra fiesta de compromiso. Fingí no escuchar. Me dije a mí mismo que no importaba. Pero ahora aquí estaba su madre, hablándome como si fuéramos aliados perdidos hace mucho tiempo. Noah, dijo con esa voz melosa, sabemos que ha habido malentendidos. Solo queremos lo mejor para Elise. ¿Ella ha pasado por mucho? No dije nada. Solo dejé que el silencio se prolongara hasta que ella se sintiera incómoda. Se apresuró a llenarlo. Ella cometió errores. Claro, todos los cometemos. Pero, ¿no crees que tal vez es hora de mostrar algo de perdón? Una vez fuiste familia.